Este es un problema de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que recordar aquellos tiempos en que fueron algunos norteamericanos que intervinieron en la política de nuestros países. Por ejemplo, la gente que influyó en Juárez en forma increíble, los masones que venían de los Estados Unidos y decían, es que ustedes tienen que separar la Iglesia del Estado, porque en aquellos tiempos la Iglesia Católica Romana estaba inmiscuida, completamente mezclada con la forma en que se manejaban nuestros países. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que se confundió en América Latina la masonería, que proponía la división de poderes, es decir, venía aquí a decir, es que es necesario que el Estado y la religión o las instituciones religiosas estén separadas, tengan una sana distancia. El Estado debe ser laico, decían, porque eventualmente en una sociedad van a haber gentes que van a pertenecer a otras religiones, además de la romana católica. O eventualmente puede ser que no haya gente con tendencia religiosa, entonces no puedes tener a una institución religiosa manejando el Estado mexicano. Esto se confunde y se vuelve un anticlericalismo radical que hace que el masón latinoamericano sea ateo. Y durante muchos tiempos los grandes hombres poderosos de Latinoamérica fueron ateos. Por lo menos en México hay muchos famosos ateos, gente que se sabía que eran ateos. Y para ser, por ejemplo, presidente de México, no se debería de creer en Dios, ni se debería pertenecer a ninguna religión. Esto, y si se pertenecía a alguna religión, debería de mantenerse completamente escondido el hecho. Tanto así que pasabas a la historia sin saber qué realmente eras. Se decía por ahí que estas personas pasaban por la vida y nunca, jamás, se sabía qué es lo que realmente eran con respecto a la cuestión religiosa. Las principales escuelas de México, formadas en el transcurso de 50 años dentro del siglo XX, fueron escuelas que provenían de órdenes religiosas de un tipo u otro. Y obviamente la Constitución de los Estados Unidos mexicanos expresamente prohíbe la enseñanza de cualquier forma o cualquier tipo de religión en las escuelas, sean públicas o privadas. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos no tiene en un solo artículo la palabra Dios. No existe la palabra Dios en ningún artículo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque obviamente el creer o no creer en Dios era un asunto individual y el Estado no podía imponer a través de algún artículo en la Constitución la posibilidad o sugerencia de la existencia de Dios. Porque si la sugería, entonces quedaban descartados aquellos que no creían en Dios. Y no era ilícito no creer en Dios, como tampoco era ilícito creer en Dios y practicar la religión que quisieras. En los Estados Unidos la cuestión es al revés. La Constitución de los Estados Unidos sí contiene la palabra Dios, God, en algunos artículos. Y de hecho, el dinero de los Estados Unidos dice, in God we trust, en Dios confiamos. ¿Qué pasa con un ateo cuando tiene un billete en la mano? ¿Quién es Dios para ese ateo? Está fuera del ambiente. ¿Qué pasa en México? En México el ateo tiene tanto lugar, de aquí que tengamos tantos artistas que han sido ateos a lo largo de la historia de México. Artistas, pintores, gente que ha hecho historia en el arte, en la literatura, en cualquiera de las artes, y que han sido ateos, porque nadie ha ido a juzgarlos para ver si deben o no deben serlo. Por lo tanto, los latinoamericanos tenemos esa particularidad. Ventaja, yo pienso que sí es una ventaja, porque hace a nuestras sociedades hoy por hoy más abiertas a la diversificación de concepción de la existencia universal. Esto es un valor, y este valor lo hemos logrado. El conflicto de los que creen en la evolución y los que no creen en la evolución en nuestros países
es un conflicto inexistente tanto como lo es en los países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Escandinavia, cualquier país es escandinavo. Ahí nadie está discutiendo que si somos producto de la evolución o que si somos producto de la creación. En los Estados Unidos esta es una gravísima discusión. Una gran cantidad de gente aún cree hoy que tenemos que creer que Dios, si existe, nos hizo así en 7 días y nos concibió como tales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos en los países hispanoparlantes y probablemente en el demás conjunto de países, este no es un problema. Nadie discute si la evolución es o no un hecho. Y esperemos que esa increíblemente mala influencia para la definición de cosas tan sencillas, científicamente tan perfectamente probada como el asunto de la evolución, se convierta en algo en que los mexicanos empecemos a dudar. Es decir, yo recuerdo haber leído en una Biblia que alguno de mis hijos usó para algún evento religioso, Biblia romana católica, en la cual la introducción de la Biblia decía claramente que el método que el Creador pudo haber usado para llegar a nosotros como especie, pues es asunto del Creador. Y si hoy, científicamente, ese método parece indicarnos que fue el camino de la evolución, es obvio que no podemos negarlo. Y como hay una gran evidencia científica que nos muestra que ese fue el camino, entonces la Iglesia romana lo aceptaba como una posibilidad. Sin necesidad de decir, tienes que creerlo, obviamente, pero no decía, si no lo crees, no eres un buen católico romano.